con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya ni sé si venir a este canal porque a muchos no les gusta lo que uno comenta, pero hemos tenido el sentido común de hacer noticia, o más bien comentar noticias sobre lo que no le gusta a la gente, pero hay que escuchar lo que no nos gusta. Así estemos, aunque estemos en contra de esto, hay que decir la verdad. Y este ha sido el principio de MD Saltillo, Movimiento por la Democracia, se llama su nombre, y tenemos que decir las cosas tal cual. Entonces, ruedan las noticias internacionales, sobre todo Estados Unidos. No podía dejar yo de comentar, porque este fue uno de los primeros canales en México, decía yo, desde la candidatura de Trump y su muy probable triunfo que había ya en el Partido Republicano en los Estados Unidos con la Convención de Cleveland, pues de que ya había logrado controlar el partido, la ultraderecha norteamericana profascista, proarmamentista, lo que ustedes le quieran decir, en contra de los inmigrantes, xenofóbicos, todos, la mayor parte de ellos, pues iban conformando una opinión pública mayoritaria, o si no mayoritaria, muy fuerte en los Estados Unidos. Por el otro lado, pues Hillary Clinton, que es una buena mujer, que, vamos, está muy capacitada para ser presidenta de la República de Estados Unidos, egresada de Harvard, casada con el anterior presidente de los Estados Unidos, secretaria de Estado, pues tenía también grandes virtudes, pero grandes defectos. La política internacional de Obama ha sido desastrosa, con la creación de guerras en Libia, en Siria, en todo el Magreb, la parte norte de África. La política migratoria con respecto a México, se han regresado como nunca gentes que ilegalmente han cruzado la frontera de los Estados Unidos. Pero bueno, la crisis de 2007-2008 que ha agravado la tensión social, es decir, la ha exacerbado, y los Estados Unidos, el movimiento blanco, negro, latino, que ya tiene su nacionalidad y que se ve afectado por los bajos salarios, el subempleo, el desempleo, y sobre todo que no ve que sus perspectivas económicas aumenten, pues no dejan de estarle machacando al señor Obama y a los que dirigen la economía norteamericana, pues de los errores que se han cometido, si se quiere, con el quantity easing, tasa cero, con la probable recesión que habla Stockman, lo que ustedes quieran. Lo que sí es un hecho es que hoy anuncian en 3 periódicos de la Unión Americana muy importantes, Reuters, Los Angeles Times y otra encuestadora, no recuerdo su nombre, pero donde ya dan al señor Trump, 2 de ellos, una ventaja del 1% sobre Hillary Clinton. Entonces, es decir, hay un empate técnico, están 50-50, jóvenes. Esto ya no es de risotada, esto es muy serio para lo que nos puede pasar en México, básicamente más que en la América Latina. ¿Por qué México? Porque México, después del Tratado de Libre Comercio, donde había grandes expectativas, que íbamos al primer mundo, que nos íbamos a desarrollar, que íbamos a tener una gran industria, que íbamos a ser un país dinámico con alta productividad, resultó lo contrario. Un país empobrecido, un país con gran concentración del ingreso, un país que no desarrolla su industria propia, porque lo dicen las cifras de la exportación mexicana, son 300 empresas las que ocupan el 70-80% de las exportaciones totales. Y de ellas, pues la mayor parte transnacionales. Es decir, este fenómeno de la globalización, después del Tratado de Libre Comercio, de la firma del señor Bush, junto con Salinas de Gortari, y su homólogo, en aquel entonces no me acuerdo si era Trudeau. En el caso de Canadá, bueno, se planteaban perspectivas para los 3 países de comercio. En efecto, el comercio subió 5 veces más. Hoy el comercio internacional entre Estados Unidos y México es, si hablamos del conjunto de importaciones y exportaciones, pues más de 500 mil millones de dólares. De 50 pasó a 500 o de 100. Claro que se generaron nuevos conceptos, el Sutretanso, las maquiladoras aparecieron, las empresas exportadoras como las automotrices aparecieron por todo México, sobre todo en la parte central, y esto en cierta manera generó
pues un boom en algunas regiones del país, concretamente en la región Monterrey-Saltillo, posteriormente se traslada a Puebla, Guanajuato sobre todo, y bueno, se genera un auge en estas regiones, aunque todo el país, toda la parte otra del país marginado del parte sur, pues no hubo cambios, al contrario, hubo un empobrecimiento relativo con lo que se tenía en los años 70. El salario o la participación del salario baja del 52% en 1982, que hoy no ocupa más allá del 28, del 27% del ingreso nacional. Es decir, los dueños del capital se llevan el 73%, 72%, y los asalariados o empleados de este país se llevan el 27, 28%. Entonces, pero este fenómeno de la globalización también creó impactos en los Estados Unidos. La crisis los vino a sacar a flote, el mugrero, de ver qué es lo que estaba pasando en la sociedad norteamericana, que también la participación del salario iba bajando del 60 al 52%, no al 27% como en México, el empobrecimiento relativo de los obreros norteamericanos, aunque sean blancos, negros, latinos ya nacionalizados, se veían visto sus ingresos mermar, mientras el 1%, el 0.01% de los Estados Unidos, 100 empresas controlaban más del 30-40% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ahí están los análisis de Krugman, de Stiglitz, de Piketty y de otros, de Sachs y de otros analistas, premios Nobel de Economía, que han visto el problema norteamericano agravarse en los últimos tiempos. ¿Cuál es la salida que le ha dado, en este caso, el aparato político, concretamente de Trump? Bueno, primero de Hillary, de conservar lo que ya se tiene, siendo un poco más progresista en la cuestión de la salud, el control sobre las grandes empresas transnacionales, la mejora del salario. Eso ya lo hemos visto en las propuestas de Hillary. Pero en el fenómeno de Trump se ha ido más radical, metiéndose más o menos en el mismo tenor que lo que fue el señor Boris, alcalde de Londres, con todos los conservadores allá en Gran Bretaña, donde tomaron como punta de lanza el fenómeno migratorio, que ya lo está tomando Trump con respecto a los mexicanos. Hay 10, 12 millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos, o semi-legalizados, y que quiere regresar estos mexicanos a sabiendas que va a afectar la industria, por ejemplo, la agroindustria, quién va a levantar las cosechas, las manos de obra barata para recoger la basura, para hacer trabajos que normalmente no hacen los norteamericanos. Pero a Trump le resultó esta política de xenofobia, de miedo, y me acuerdo mucho de Hitler con respecto al problema judío de Alemania, y siempre había un culpable, que en este caso van a ser los chinos y los mexicanos. ¿Qué es lo que propone Trump? Pues sencillamente aumentar las tasas de impositivas en un 35% para todos los productos de México hacia Norteamérica. Esto implica un rompimiento con el Tratado de Libre Comercio que le vale madre. Dice él, lo rompemos. Un rompimiento mismo con la Organización Mundial del Comercio, donde pues máximo la Organización Mundial del Comercio acepta aumento de tarifas arancelarias, vamos a decir, de un 35%. A China le quiere aplicar el 45%. Entonces, esto sería un caos en las negociaciones comerciales a nivel mundial, porque así como compra Estados Unidos, le vende al mundo. Claro, los bienes norteamericanos, muchas veces de ellos, pues son bienes financieros, bienes de alta tecnología del Silicon Valley, de otro tipo de tecnologías de industria metalmecánica, de la agricultura, de la farmacéutica, en fin. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De los datos de ayer sacamos a conclusión que la mayor parte de los blancos que masificadamente pueden ir a votar por Trump. Y esto se agrava, jóvenes, porque ayer se descubrieron 20,000 leaks o Wikileaks, como ustedes le quieran llamar, donde la directora de la campaña o la presidenta del Partido Demócrata de los Estados Unidos, la susodicha corrupta esta llamada, ahora le van a decir, se llama David Wasserman Schultz. Dice que anunció este domingo que renunciará como presidenta del Partido Demócrata
dice, cuando concluya la convención, que es hoy, que se realizará a partir de hoy, 2 días después de que el portal Wikileaks divulgó más de 20 mil correos electrónicos en los que deja entrever que el Comité Nacional del Partido Demócrata favoreció a Hillary Clinton en las campañas contra Bernie Sanders. Como todos sabemos, esto llevó a Bernie Sanders a decir que renunciara, la tal Debbie Schultz, que renuncie por corrupta. Pero las cosas se complican porque la señora Clinton acaba de nombrar candidato a la vicepresidencia de la República a un Kane, que es de Indiana, de Virginia, un gobernador, sí muy conocido en el Partido Demócrata, gente centrista, pero que no tiene la aceptación o los votos que en este momento le dio al Partido Demócrata el señor Bernie Sanders. Un error garrafal. Que bien Bernie Sanders es radical, que podía haber creado problemas al interior de la administración de Clinton si fuera presidenta como vicepresidente de los Estados Unidos, pero por el otro lado la mete a Clinton en una desventaja porque la mayor parte de los votantes de Bernie Sanders eran universitarios, eran obreros o son obreros, es clase media norteamericana, tiene el 40% del Partido Demócrata. Entonces, con este problema interno que genera la tal Davy y que Sanders se da cuenta con un coraje tremendo, pues va a crear un caos al interior de la convención demócrata de hoy, que será a partir de la noche y mañana. Pero esto complementado con el avance de la ultraderecha, de los Ku Klux Klan, dentro de los antiinmigrantes, del movimiento clase mediero norteamericano, blanco, en el caso de Trump, pues complica ciertamente la cuestión de Hillary Clinton. Entonces, ya tenemos que tomar como predicción, nosotros los mexicanos, como cuando Bill Emmott decía, hay que prepararse para el escenario B, nadie en este país, ni los más estúpidos de economía, de Hacienda, de Banco de México, del propio Peña Nieto, están previendo que el señor Trump pueda ganar la presidencia. ¿Qué equivocados han estado? Entonces nosotros en Coahuila vamos a hacer un simposio. El ingeniero Guadiana luego me llamó para decir, tenemos que ver el escenario B en caso de que Donald Trump gane la presidencia de la República y ver los impactos que Coahuila como sector exportador automotriz va a tener en este país. Eso es prever, eso es planear, no actuar a lo pendejo. Ir a Estados Unidos, ir a apoyar a Hillary, cuando eso puede comprometer a todo el país. Riva Palacio saca un artículo hoy donde Peña Nieto le da el apoyo a Hillary, pero ¿cómo se te ocurre? De por sí ya Trump no nos quiere, porque la primera esposa le puso los cuernos con un mexicano, que porque lo extorsionaron en Los Cabos 2 veces, que porque un hijo de mexicana le impidió que siguiera funcionando la Universidad Trump. Bueno, aparte de eso, va el presidente y apoya a Hillary Clinton, pues más nos complica las cosas. La creación del muro no me preocupa porque finalmente, y pueden hacerlo Trump, que el 10% de las remesas o el 5% como impuesto, que son 25 mil millones al año, pues serían 1.200, 1.500 millones de dólares al año, el muro se va a hacer en 4, pues cubriría la cuota, con los impuestos que les van a cobrar a los pobres de nuestros inmigrantes, para hacer el muro, ¿ok? En lugar de recibir 22, a lo mejor recibimos, o 25, recibimos 22 mil millones de dólares. Pero lo grave está del lado del comercio internacional. Si nosotros tenemos una balanza de pagos de 50, 60 o 100 mil millones favorable con respecto a los Estados Unidos, va a obligar que le compremos para que haya un equilibrio en balanza de pagos. Me decía Tony Serrano, el doctor en economía también de la Universidad de Glasgow, que ya me van a enviar un artículo, búsquenlo ustedes jóvenes, del Washington Post, donde decían cuáles son las implicaciones si Trump, para México obviamente, si Trump llega a la presidencia de la República. Pues el regreso, el pago del muro, el equilibrio del comercio internacional, ¿cuáles serían los impactos? Según el Washington Post, no lo quiero creer, pero les voy a decir las cifras que me asustaron,
porque el primer año el Producto Interno de México bajaría un 7%. Bueno, digamos un 5%. El segundo un 4% o un 3%. El tercero un 2% y hasta el cuarto año empezaríamos a recuperarnos. También hay que considerar la especulación que se generaría con respecto al peso, pues que podría pasar a 22 pesos, 25, a sabiendas los grandes inversionistas internacionales que México va a ser afectado, menos van a invertir en México. ¿Para qué? Para exportar a Estados Unidos. Si nos van a meter tarifas arancelarias del 35%, ¿qué sentido tiene? El problema es que los demás mercados están muy lejos. Brasil, China, Rusia, todos, Europa mismo están muy lejos. Ese ha sido el problema de México, que depende en gran parte de su mercado con los Estados Unidos y Canadá, pero básicamente con Estados Unidos. Siempre fue un peligro. Por eso cualquier economista sensato del mundo dice, no le entregues a un país tu 50% de tu comercio, porque el día que te cierren las fronteras puede ser catastrófico. Con otro problema, si el señor Trump dice que está generando desempleo en Detroit o Illinois, las empresas automotrices, no va a cerrar la General Motors y Chrysler de México, claro que no, porque también él tiene intereses, pero sí va a disminuir la cantidad de autos que probablemente vayan a Estados Unidos, o les va a subir de impuesto para que el auto norteamericano producido en Norteamérica sea consumido allá mismo. Esto generaría un caos. Imagínense que de repente nos dicen en Coahuila que el 30 o 40% de los autos exportados no se van a exportar. Tendríamos que buscar nuevos mercados en el mundo, pero mientras hay el acomodo, nos genera un caos porque tenemos que desocupar gente, menos empresas subsidiarias. Yo no sé qué va a pasar con Grupo Industrial Saltillo, con las que transportan, con las que abastecen con materia prima. Me pueden decir, bueno, y es que el gobierno de Peña Nieto y si no el que viene el PG van a presionar a Trump. ¿Cómo? Si el 50% estúpidos, hablo yo estúpidos a todos los que pasaron, Calderón, Fox, Zedillo, Peña Nieto, digo, todos entregaron el petróleo, han disminuido la cantidad de petróleo, estamos importando el 50% de las gasolinas, más del 50% del gas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a presionar? Ya no te voy a comprar tu gasolina. Y luego, ¿cómo le hacemos? A China. El gas, ¿cómo le hacemos? El grano, importamos 23 millones de toneladas de granos. Ya no me exportes granos. ¿Qué va a pasar con la Lala? Con los polleros. ¿Qué va a pasar con los engordadores en México? O con el consumo nacional. Entonces, México está indefenso ante las políticas económicas proteccionistas de un agente de locura como Trump. Y claro, esto no va a provocar que Estados Unidos deje de crecer. No se confundan, como dijo Krugman y ha dicho Stiglitz y otros economistas. El hecho de que Estados Unidos vaya hacia su crecimiento hacia adentro va a provocar, obviamente, mayor empleo en Estados Unidos a costa de México. Obviamente. Va a provocar mayor actividad en México a costa de ¿quién? De sus vecinos. Aunque así revaloricen su moneda, porque son tan altas las tarifas que quiere aplicar, de que va a ser imposible para México ser competitivo con una tarifa arancelaria de entrada del 35%. ¿Qué va a pasar con las exportaciones de acero de Altos Hornos, que ahorita le está vendiendo a la Secretaría de Marina de Estados Unidos? Pues se van a suspender. ¿Qué va a pasar? Pregunto, con las exportaciones de ganado de México. Los gringos pueden decir, ya no queremos el ganado de México, vamos a comprar nuestro propio ganado para reforzar nuestro mercado interno y nuestra producción interna. Pues tenemos que pensar en engordar nuestro ganado para poder evitar importaciones por parte de Walmart o del H-E-B en sus mercados que tienen acá en México. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las inversiones extranjeras? Van a disminuir. Va a haber un flujo de capitales de México hacia Estados Unidos. De ahí que Carsten esté muy preocupado. Claro que está preocupado. El gordo es el menos pendejo de todos. Entonces, esto, jóvenes, esto es muy peligroso. ¿Qué errores tan garrafales le hicieron con respecto al vicepresidente, con respecto
a Bernie Sanders con respecto a los signos negativos que tiene Hillary Clinton por su actuación en el mercado, por su actuación en la geopolítica internacional, sobre todo con las guerras de Siria, Libia, todo el Magreb, que han provocado una migración espantosa del norte de África hacia Europa y complicando las cosas en toda Europa. Entonces, todavía quisieron meter la mano con el golpe de Estado contra Erdogan, allá en Turquía, según las informaciones de los mismos turcos, donde el principal clérigo musulmán está en Estados Unidos, auspiciado por la CIA, tratando de provocar un caos interno en Turquía, que porque tuvo acercamientos con el señor Putin. Y que finalmente hay responsables con la guerra del Medio Oriente, que son Qatar, Arabia Saudita y mismo Estados Unidos, que han estado provocando el nacimiento de ISIS y el desarrollo de ISIS a costa de la inestabilidad que está provocando, pero un mundo de inmigrantes del Magreb y de Siria y de Libia hacia Europa. Si ya le complicaron las cosas a Europa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos? Uno, si se los tengo que decir, por ejemplo, en México todavía tenemos algo de maniobra con respecto a la deuda interna. Pues que el 48-50 se puede ir al 70-80. Porque el gobierno no se puede dar el lujo que la actividad se desplome totalmente. ¿Cómo le va a hacer México si su Producto Interno Bruto, como dice el Washington Post, disminuye en un 10-12% en los dos primeros años? Pues tenemos que recompensar con obras de infraestructura, con crear empleos internamente, generar un quantity easy para generar empleos, para generar movimiento. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes? 5 millones de migrantes que nos puedan regresar. Porque va a haber una revolución aquí, un problema social inaguantable. Entonces, es donde el México se tiene que preparar, concretamente. En los años 50, 60, 70, cuando México crece más, se tuvo un desarrollo estabilizador, con bajas inflaciones, pero con un crecimiento del 6%. ¿Cuál fue el proyecto en aquel entonces de los economistas como Ortiz Mena? Pues ir hacia la búsqueda del mercado interno. Es decir, un desarrollo estabilizador, pero con la creación de un desarrollo hacia adentro. Si no podemos irnos hacia el mercado internacional porque nos va a bloquear el señor Trump, tenemos que pensar en lo interno. ¿Qué debemos hacer rápidamente? Empezar a modificar ya nuestra política agrícola, aunque se generen deudas. Apoyar a que no importemos trigo ni maíz, hacer lo posible porque el país sea, si no el autoconsumo, le podemos consumir a Brasil, Argentina, Canadá o Rusia el trigo, y el maíz igualmente. Pero tendríamos que buscar un desarrollo autosustentable internamente en la cuestión agrícola. Generar la agroindustria para los becerros o la carne que exportamos, porque si ellos nos van a poner unas tarifas arancelarias de esta dimensión, lo único que tenemos que responder, pues ya no te compro productos agropecuarios para que Trump tenga broncas con los estados del centro-norte de los Estados Unidos. Iowa, Nebraska, Texas, todos esos estados que nos venden mucho grano. Es decir, debe haber una presión. Claro que para que Trump quiera romper el Tratado de Libre Comercio, pues va a tener que consultarlo a estos estados, los cuales creo yo que no van a aceptar. No van a aceptar por los impactos que tiene, por la gran cantidad de productos que exportan hacia México, desde leche, huevos, carne, y pues, dependemos de ellos. Entonces, nos van a tener sometidos. Pero ¿qué tiene que hacer el gobierno ahora en el 2000? Pero rápidamente, en los ciclos de invierno. Ya debería estar Peña Nieto preocupado para desarrollar las áreas agrícolas maiceras, trigueras, arroceras de este país. Esto traería un impacto inmediatamente en el input-output, es decir, en la matriz de insumo-producto de Leontiev. ¿Cómo podría impactar rápidamente esta actividad? Según de las obras de infraestructura de los estados. El problema es que hay estados como Coahuila con una bola de estúpidos que nos han gobernado, que ahora si llega Trump no vamos a tener margen por la deuda interna que tenemos en el estado, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, ya no vamos a tener gran margen, como lo tuvimos en el 2008. Yo le sugerí a Humberto Moreira
Pues de que se endeudara, que generáramos empleos fáciles, que metiéramos canales en los arroyos de Saltillo, de Torreón, que generáramos mano de obra, que se generaran obras de infraestructura para evitar el colapso de nuestra economía local. Hoy ya no tenemos esa posibilidad. Fíjense lo que les digo. México todavía la tiene a nivel nacional. ¿Cómo? Pues tenemos que generar 3 o 4 petroquímicas o empresas que nos produzcan gasolinas, que nos produzcan gas, echar a jalar la zona gasera del norte de Coahuila, Tamaulipas, para no depender de las importaciones norteamericanas. Lo que decía Andrés Manuel López Obrador, haz de cuenta que va a ser como profeta, está pasando. Hoy, ¿qué va a pasar si nos peleamos con Trump? Ok, ya me vas a subir, pues ya no te compro. ¿Qué va a pasar con el gas o la gasolina? Estos estúpidos no dimensionaron el problema de la seguridad nacional de un país. La agricultura, yo lo dije aquí, y los energéticos, es como el ejército. Hay que tenerlos amarrados, porque llega un momento algún loco vecino, nos cierra la frontera y ¿qué vamos a hacer? Miren lo que pasó con la Unión Soviética, la destrozaron por la vía agrícola. ¿Qué es lo que hace ahora Putin? Pues ahora es el principal productor de trigo del mundo, del tomate, está desarrollándose internamente. Miren, a lo mejor lo de Trump podría ser nuevamente para ir en búsqueda de nuestro mercado interno. Hay que aumentar salarios, que al mismo tiempo nos los va a obligar. Cree Peña Nieto que no lo van a obligar Trump, porque van a decir, cómprame, así como yo te vendo, cómprame. Con estos salarios desproporcionados que tienes, pues claro, no te puedo vender nada, va a decir Estados Unidos. Van a obligarlos hasta aumentar salario internamente. Tenemos que desarrollar el sur con las áreas, esas nuevas áreas industriales. Hay que pagarle a las comunidades indígenas lo que valen sus terrenos, no hacerse pendejos como lo hizo Fox en el caso de Atenco y Peña Nieto, queriéndole pagar 10 pesos cuando estaban vendiendo el terreno a 100 pesos para el nuevo aeropuerto. No se debe de hacer eso. Generar energías alternativas que nos sirvan a nosotros mismos. Es decir, pensemos en lo que nosotros estamos comprándole a los gringos y que en última instancia podemos sustituir importaciones. Es decir, hay un catálogo de cuentas en el comercio internacional, a revisarlo, jóvenes. Zapatos, pues los de León. Pues que estamos importando maquinaria, ¿de dónde podemos importar maquinaria si no es de Estados Unidos? Porque aparte, al revalorizarse el dólar con Trump, va a ser muy caro ir a comprar a los Estados Unidos. Tenemos que tener elementos sustitutivos, mismo puede ser China, puede ser Europa. Pueden ser los sudamericanos, concretamente Brasil, por ejemplo, que tiene una gran industria, o bien Japón mismo. Entonces, todos estos casos necesitamos irlo comentando internamente, los empresarios, los doctores en economía, los economistas, los políticos que quieren gobernar este Estado, o a nivel nacional. Hay que preguntarles a ese es igual que otro profascista, el señor Anaya del PAN, Andrés Manuel, a la tal Margarita, pues bueno, ¿qué van a hacer si este fenómeno se viene? ¿Qué va a hacer Peña Nieto? Va y le da el apoyo a Hillary, peor. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Bueno, el odio que nos tienen. En la cuestión turística dependemos mucho de los norteamericanos. Puede haber un conflicto. Bueno, pues tenemos que tener opciones en Europa, en Asia, con China, con todos. Aquí es el momento de movilizar a los economistas de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, para que vayan a proyectar nuevos mercados, de la Secretaría de Turismo, o de Minas, o del petróleo, que necesitamos producción interna suficiente, y necesitamos las petroquímicas, y necesitamos, como en Cadereyta, otras empresas como Cadereyta 3-4, para que produzcan nuestro gas, nuestro petróleo, nuestras gasolinas. Es decir, en búsqueda de nuestro mercado interno, jóvenes. Esto es muy serio. Si, como dice Tony, me van a mandar esos artículos, espero que para la próxima semana ya tener una información que está en el Washington Post, o no sé dónde la sacaron ellos, que los impactos de México del 10-12% de abajo del Producto Interno Bruto, pues sería catastrófico. En la misma proporcionalidad, pues el dólar a 22 pesos, o 25, pues claro, va a destapar los precios internos, nos va a meter en problemas internos el problema de Trump.
Y ya a los norteamericanos blancos les vale madre. Ellos quieren protegerse. Me acuerdo mucho de Colbert, de Bois-Guilbert, me acuerdo de Petty, de todos aquellos mercantilistas donde decían, es decir, la esencia del mercantilismo. Aquí lo que nos tratamos es exportarle al mundo y no comprarles nada. Es una política mercantilista, retrógrada, nacionalista, que quiere aplicar el señor Trump. Como decía, vamos en búsqueda de los Estados Unidos de hace años, de los años 50 o 60, donde había todavía un proteccionismo. Entonces, esto está poniendo de puntas, ¿quién? A las propias empresas transnacionales, pero las pequeñas y medianas de Estados Unidos, que son la mayoría, el 95%, están de acuerdo. Como le decía Krugman, el hecho de que cierre el comercio internacional con China, eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a una crisis. La crisis la podría provocar con China, o con México, en China y en México, pero no en Estados Unidos. Porque como dijo Hirohito cuando la Segunda Guerra Mundial, que acababan de bombardear Pearl Harbor, me acuerdo que dijo Hirohito, acabamos de despertar, o más bien, era aquel Yamamoto, dijo, acabamos de despertar al tigre o al león a nivel mundial, que son los Estados Unidos. Sus aparatos productivos son masificados, tienen de todos los productos de todas las regiones, es decir, que en un momento determinado, en un cierre hipotético, es de los países como Rusia que pueden sobrevivir solos. Y esto para México es muy, muy problemático. Yo propongo que en todas las regiones de México, como lo queremos hacer aquí en Coahuila, haya niveles de discusión en San Luis Potosí, en Guanajuato, imagínense, con el cierre de sus empresas en un 40% de sus empresas exportadoras, ¿qué va a pasar con Guanajuato? Sería un caos. Bueno, tienen la agroindustria, tienen el zapato, tienen otra serie de actividades que hay que desarrollar, que el gobierno tiene que tener la visión de decir, bueno, viene este golpazo, ¿cómo la vamos a librar? Que no nos duela tanto, que nos duela menos. Pero yo dudo de estos gobiernos tan corruptos, que les interesa nomás salir y que la gente, pues hay que se friegue. Por lo pronto, fíjense, para dar una idea, ya lo habíamos discutido aquí en MD Saltillo. México debe el 150% de su Producto Interno Bruto en pensiones. El sistema pensionario mexicano es muy injusto. Un joven aporta 10,000 pesos, que gana 10,000 pesos, aporta 1,000 a las pensiones y solamente va a recibir 2,500 pesos al momento en que se retire. Hoy en Chile salieron 100,000 gentes a la calle para protestar contra las Afores, que fueron creados durante la época de Pinochet y que sirvió de modelo para la implementación en México. El país creador de las Afores hoy está en contra de ellas. Por eso Cristina Kirchner, y más inteligentemente, genera un organismo de pensiones nacional en Argentina, que no sean Afores, que el propio Estado se encargue de las pensiones de sus empleados y que no lleguen al 20% del salario, porque mínimamente el 50-70%, y que el fondo de las pensiones pues lo aporten los trabajadores, pero en caso de un desfalco, pues el Estado con su emisión de dinero puede sustituir el pago a los pensionados a nivel nacional. Y ahí se las dejo, porque ese es otro de los problemas que se avecinan en este país y en este estado de Coahuila, que debemos más de 65,000 millones de pesos, en pensiones, aparte de los 40,000 millones que tenemos de deuda interna. Hoy Coahuila, como Veracruz, como Chihuahua, Nuevo León, ya no tienen margen para poder afrontar una crisis en el caso de que llegue el señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Con otra, son los estados fronterizos, son los que más van a recibir inmigrantes de ese país vecino del norte. De ahí que, ahora sí, como dice el dicho, que Diosito nos agarre confesados, cabrón. Entonces yo espero, que Trump no gane la presidencia de la República. Pero en mi racionalidad económica, en mi sentido común económico, tengo que prever
escenario B en caso de que este señor llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Lo mínimo que le pido al gobierno, a las escuelas de economía, a las escuelas de comercio internacional, a las escuelas de administración que estén viendo el fenómeno, lo analicen y cómo puede afectar sus estados, y en este caso a la Universidad Nacional de México, mi escuela, pues que empiecen a hacer foros para ver cómo rápidamente vamos a contrarrestar en caso que este señor llegue a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Y en efecto, fíjense con el fenómeno de Fox, de Trump, pues Bloomberg va bajando el 0.59, el Standard & Poor's va bajando el 0.43, el FTSE de Inglaterra el 0.36, déjenme ir directamente a los stocks en el mundo, porque en efecto todas las bolsas de valores están bajando, igual la mexicana, pero la europea también tuvo, pues, variado, el DAX subió 0.50, París 0.16, pero Inglaterra ya está bajando el 0.30. Y allá en Asia Pacífico, pues, también solamente las bolsas chinas van en aumento y la bolsa de Australia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el petróleo y las commodities? Porque ahí vamos a tener una bronca. ¿Qué tal si el señor Trump dice, yo ya no le compro petróleo a México, yo puedo producir lo que yo produzco, lo que yo tengo, con el shale, con el petróleo que tienen y con el gas, ellos pueden llegar a la autosuficiencia, es más, pueden llegar a ser exportadores. Entonces, hoy las commodities van bajando a nivel mundial, el West Texas se empina a 1.10 porque hay no, 2.49 baja ahora para nuestra desgracia. Brent va bajando el 2.14, la gasolina el 2.18. En el oro baja también, la plata también 0.27. Y el caso del maíz bajando 0.15, el trigo subiendo el 0.88, el algodón subiendo el 0.54 y se recupera un poco el ganado en pie que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos. Entonces, jóvenes, pues yo les pido a todos ustedes, seamos muy serios en esto. A veces me dicen, ya no nos dejaste comer. No. Vamos a hacer un análisis serio de esta problemática. Bueno, si Hillary gana, pues ya perdimos tiempo, pero nos sirve para analizar nuestras propias cifras, nuestros propios estudios. A mis compañeros de la UNAM, que es la principal escuela de economía, la mejor que tenemos en la República, pónganse a hacer un análisis, vamos a tratar de hacerlo en Coahuila. Con mucho gusto, bueno, podríamos enlazarnos todos para ver qué está pasando con este escenario B que nos puede provocar, pues, esta locura del Ku Klux Klan, de los fascistas, de los nazistas norteamericanos, en caso de que ganen la presidencia de los Estados Unidos. Y hablo para todo el mundo. Gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde y espero que tengan buena comida, buenos alimentos a esta hora. Gracias, hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.